Buenas noches, estamos aquí en Expedientes M, vía Facebook, transmitiendo, grabando, para seguir con nuestra temática de los hechos de tránsito, para todos aquellos que gusten del estudio pericial, tanto estudiantes, ya peritos, vaya, personas interesadas en este medio. ¿Sí? Y que nos pueden ver tanto en Facebook, en esta página de Face, llamada ILFA y Expedientes M23, y en YouTube, canal de Expedientes M. Bien, continuando con nuestra temática, con nuestros comentarios de el atropellamiento de los hechos de tránsito, vamos a reiniciar. Dejamos en suspenso las fases del atropellamiento y vamos con la fase de, bueno, ya dijimos la fase ya mencionamos la fase de choque. Dijimos que esta se dividía en dos. Entonces vamos a ver con la subfase de impacto primario, o bien nada más el impacto primario. Esta fase corresponde al primer contacto al golpe que el vehículo asesta al peatón. Es decir, lo mencionamos, la fractura puede ser en la tibia, en cualquier parte del cuerpo. Esta es la llamada primer fase o impacto primario. La víctima puede ser lanzada hacia adelante, produciendo un movimiento de traslación, y puede rotar alrededor de su centro de gravedad, movimiento de rotación. Es decir, la golpea, la proyecta, o bien la hace rodar como si fuera un trompo, rodar sobre su eje. Cuando el impacto tiene lugar por debajo del centro de gravedad del peatón, sufrirá un movimiento de rotación como de traslación. Abajo del centro de gravedad del peatón es por debajo de la cintura. Todo lo que es abajo de la cintura, nuestro centro de gravedad, nos produce este movimiento de traslación y de rotación. Y dice, se va en dirección y la cabeza se moverá en dirección al vehículo. ¿Sí? Es decir, la cabeza se proyectará hacia la estructura del coche. Vamos a hablarle así, coche, que puede ser el cofre o el parabrisas. Recordando que la cabeza es la estructura más pesada del cuerpo humano, en cualquiera. De ahí que ocurran varios percances en diferentes sitios. Cuando se asoma la gente a un vacío, puede suceder que se proyecte, se me va el término, que se precipite por el mismo peso de la cabeza. Dice, cuando el impacto ocurre a nivel centro de gravedad, el peatón solo experimenta el movimiento de traslación. Si el contacto se produce por encima del centro, se transmitirán igualmente los movimientos de traslación y de rotación. La cabeza de la víctima tenderá a alejarse del vehículo. La lesión característica del impacto primario consiste en una contusión profunda producida por el parachoques del vehículo. Y el parachoques es lo que conocemos en México como la defensa. En este caso, la defensa delantera, que puede ser también la defensa trasera o posterior, de acuerdo si va en reversa o va avanzando este vehículo. Y aquí es donde se deriva lo que menciona Vargas Alvarado, la fractura triangular de tibia, en el caso de frente. Luego viene la fase o subfase del impacto secundario. Esta fase se produce cuando la velocidad del vehículo atropellador es superior a los 20 kilómetros por hora. Es decir, que la víctima golpea el vehículo. Eso se podría decir, no es que sea realidad. Se puede decir que el sujeto o víctima llega a golpear el vehículo. El movimiento de un adulto atropellado por un automóvil común suele ser del tipo traslación y rotación, con inclinación de la cabeza hacia el vehículo.
Es decir, viene así, este es el peatón, este es el vehículo, choca así, la cabeza se va para acá. En cambio, si la velocidad es inferior a 19 kilómetros, el peatón cae al suelo después del impacto primario. Las lesiones de impacto secundario se deben al impacto sobre la cubierta del motor, al marco del parabrisas, los guardafangos y los focos delanteros. Se localizan en el muslo, la pelvis y la espalda. Estas son las partes afectadas cuando un peatón es atropellado por un vehículo que va a 19 kilómetros por hora y en la fase del impacto secundario. ¿Sí? Y estas lesiones, ¿para qué nos sirven a nosotros, a las aseguradoras? Bueno, a las aseguradoras ya en su mayoría tienen peritos en hechos de tránsito, los llamados ajustadores, que en su momento tienen este conocimiento y determinan. En el caso de una pericial, más bien las periciales, los dictámenes en este tipo de eventos, las lesiones son las que nos van a dar la pauta a seguir de cómo fue el suceso. Repito, si el sujeto estaba parado, el peatón estaba parado, si el peatón iba caminando o estaba en movimiento dinámico, y por las partes afectadas o lesionadas nos indicarán qué tipo de fase fue. Primaria, secundaria, si fue un atropellamiento típico o atípico, asimismo la velocidad del vehículo, que además la velocidad se determinaría por las lesiones en estos casos. Pero para ser más específicos, a qué velocidad venía el vehículo al momento del atropellamiento, incluso al momento del choque entre vehículos, en las colisiones, se determina por las llamadas huellas de frenado. Midiendo la longitud de esta huella de frenado sobre el asfalto, la forma que deja y aplicando la fórmula matemática, se puede obtener la velocidad. ¿Sí? Eso es un punto ya más específico que se tiene que desarrollar por los peritos en hechos de tránsito. Y la criminalística, sabemos que es la que revisa, es la que le hace el levantamiento, la observación, fijación, levantamiento de indicios de evidencia, y para que posteriormente entre el perito en hechos de tránsito que interpretará las huellas, los indicios para determinar la velocidad, y el perito en evaluación de daños, de acuerdo a los daños estructurales del vehículo o los vehículos, se hará una valoración para estos daños y la restitución en su caso de los mismos. Una vez que se han cumplido estas fases primaria y secundaria de la fase de impacto, entonces vamos con la fase de caída. Y dice que la fase de caída sucede después del impacto secundario. La víctima resbala de la cubierta del motor y cae en la superficie de la vía pública. Ocurre cuando la velocidad del vehículo oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora y el impacto primario se produjo por debajo del centro de gravedad del peatón. Aquí hay no fase, pero es una maniobra que se le llama la fase o el movimiento de campana. Es decir, que el sujeto lo vuelan por debajo del centro de gravedad, lo vuelan y por la cabeza se proyecta golpeando el cofre del vehículo o el parabrisas o el poste, ya sea que el impacto sea en la parte media del frente o en el vértice derecho o vértice izquierdo de los vehículos. Sucede la fase de caída entre 40 y 50 kilómetros. En la fase de arrastre, que es la tercera fase, es la forma de aclarar los traumatismos que da el arrastre en la vía pública o el paso del vehículo sobre el cadáver.
consistente en examinar el polvo en las ropas, en la superficie de la vía. El polvo contiene partículas de tamaño desigual. En cambio, el polvo que deja la parte inferior del vehículo es homogéneo porque está expuesto al golpe del viento, el cual elimina las partículas más grandes. Este intercambio de indicios, en este caso que sería polvo, lodo, corresponde al principio de intercambio y de correspondencia posteriormente de la criminalística. Recordando que un vehículo contiene muchos elementos como tierra, polvo, lodo, aceite, agua, gasolina. Todos estos elementos van a quedar impregnados en las ropas o en la piel del sujeto atropellado. Incluso hasta restos de pintura del vehículo van a quedar en el cuerpo del atropellado, y eso nos va a servir para determinar la correspondencia, ¿sí?, de cómo fue, hacer una reconstrucción de hechos, de cómo sucedieron estos, por este intercambio de indicios, por esta correspondencia de indicios, las características de los daños en el vehículo, el hundimiento, el corrimiento, si es de atrás hacia adelante, por contacto de cuerpo duro, de cuerpo blando. Y este intercambio de indicios nos dan la posibilidad de una excelente reconstrucción. Nos vamos ya con la última fase para terminar esto, la fase de aplastamiento. Dice: el vehículo tiende a pasar sobre la víctima si ésta queda en ángulo recto o cercano al mismo en relación a su eje. En cambio, trataré de apartarla de su trayecto si está colocada en ángulo agudo, lo que habíamos mencionado. Si el sujeto en las fases de proyección y caída queda sobre el sentido de circulación o dirección de circulación del vehículo, lo va a aplastar, lo va a arrastrar y lo va a aplastar. Si queda hacia los lados laterales, fuera de los vértices derecho e izquierdo, o en el carril alejado, no va a suceder esta fase de aplastamiento. Pues bien, hasta aquí lo dejamos. Con esto concluimos estas fases del atropellamiento. Vamos a comentar algo más de lo que es la llamada etiología del atropellamiento, es decir, las causas por las que suceden los atropellamientos. Que tengan buena tarde, buen día, y no olviden visitarnos en el YouTube, en el canal de Expedientes M, y compartir y darnos ese me gusta. Buenas noches, que tengan excelente día.